Ecocentro de Querétaro recibe la 11ª fecha de NASCAR México Series. Armand Duplantis consigue un nuevo récord mundial de salto con garrocha. Dani Suárez busca un asiento para correr en NASCAR Cup durante el 2026. Isaac del Toro estará en el Campeonato Mundial de Ciclismo que se efectuará en Ruanda. Sebastián Ogier es el nuevo líder del Campeonato Mundial de Rallys. Amigos, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles en una emisión más del Bla 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 Deportivo y saludamos, por supuesto, también la presencia de nuestro buen amigo, el periodista Pedro Gómez. Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido una vez más al Bla 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 Deportivo. Mi queridísimo Ed Martínez, buenas noches, amigos del Bla 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 Deportivo, aquí ya frotándonos las manos para los laminazos del fin de semana. Para los laminazos del fin de semana. Como ustedes saben, estamos en la semana de NASCAR México Series en Querétaro, 11ª cita del calendario del 2025, pero con un significado muy particular y que por ello, digamos, adquiere una trascendencia notable respecto de las otras fechas. ¿Y cuál es ese elemento? Bueno, aquí quedarán eliminados 3 pilotos de la categoría Challenge, 3 más de la categoría NASCAR. De los 10 que se clasificaron al llamado playoff o a la postemporada, 3 se tendrán que despedir de sus aspiraciones de campeonar. Pedro Gómez. Y ese es el tema de este nuevo formato ahora que platicábamos fuera del aire, ya hace 3 años que lo pusieron, no como en aquellas épocas que nos tocaba todavía en el Autódromo de Saldarriaga, cuando todavía ni siquiera existía la NASCAR en México. Se corría el Desafío Corona, si mal no recuerdo. Correcto. Antes de eso la Copa Mustang y bueno, otras que pasaron por ahí por el Autódromo de Saldarriaga. Pero ahora ya, bueno, pues el automovilismo necesariamente tiene que evolucionar. Me da muchísimo gusto ver la NASCAR México de hoy convertida ya en un espectáculo todavía con mayor convocatoria que en sus inicios. Correcto. Tú recuerdas que cuando íbamos a cubrir esas primeras carreras de NASCAR, cuando nació después del Desafío Corona, había mucha incredulidad al respecto de cuánto iba a durar el circuito, si los pilotos del desafío iban a durar en el nuevo campeonato ahora llamado NASCAR México, que si en nuestro país la franquicia iba a prevalecer, porque en Estados Unidos pues es el deporte número 1. Así es, está muy consolidado. Pero había todavía ese juego de dudas en cuanto al automovilismo de este tipo, de los automóviles turismo, ya por llamarlos de alguna manera. Los autos stock, en este caso autos stock. Si iba a prevalecer o no. Y me da mucho gusto ver que con el paso de todos estos años, NASCAR México ha crecido y se ha convertido en este momento en el circuito más importante de nuestro país. En el campeonato referencial del deporte motor en México. Y el otro elemento que seguramente vas a recordar y que tienes muy bien registrado, Pedro, el público, los aficionados, prácticamente en todas las plazas, pero también en Querétaro, y por ello no es gratuito que sea Querétaro uno de los sitios privilegiados de contar con al menos 2 fechas, cuando todos sabemos que hay muchas ciudades, muchas plazas que levantan la mano y solicitan una plaza de NASCAR México Series, y sin embargo Querétaro tiene una del calendario regular y la primera de la postemporada, podríamos decir, la primera en donde se van a eliminar los contendientes. Es correcto. Hay 2 razones muy importantes por las cuales NASCAR siempre fija su atención en Querétaro, y la primera es por el excelente autódromo que tenemos. Tenemos una muy buena infraestructura para correr. Sí es una pista un tanto abrasiva, pero eso le pone un ingrediente extra para pensar en la preparación y la puesta a punto de los autos. Entonces tenemos una excelente pista, un excelente óvalo. Y lo otro que es la afición al automovilismo en Querétaro, ha crecido cantidad. Hoy podemos ver a familias completas ir al Autódromo de Querétaro a disfrutar desde las camionetas o desde las preliminares, incluso desde el día de práctica, que es el sábado, y luego la calificación, y al otro día las carreras, porque son varias, no nada más es una. Podemos ver a familias enteras disfrutando del deporte motor, y eso para el público de Querétaro es un signo muy peculiar
dentro del automovilismo de nuestro país. Por eso esta categoría, bueno, la máxima categoría en México de NASCAR, Sí. Prefiere venir a Querétaro porque aquí sí hay afición a los coches. Sí, en algún momento incluso está registrado históricamente hablando, en el pasado reciente, en el periodo de pandemia, bueno, el campeonato siguió con sus actividades, no podía detenerse, había compromisos con los auspiciadores, con la televisión, con diversos patrocinadores, y el campeonato se tuvo que realizar respetando todas las normas que la Secretaría de Salud del Gobierno Federal estableció, y en ese contexto, bueno, pues Querétaro, de las 12 fechas del calendario oficial, Querétaro recibió a 5, prácticamente la mitad de la campaña se disputó en Querétaro, precisamente por la facilidad de que también tiene distintos trazados, tiene el óvalo, pero también tiene el circuito, y eso lo hace doblemente atractivo, enfatizando lo que acabas de señalar, en términos también de la respuesta de los aficionados que fecha tras fecha imponen nueva marca de asistencia en Querétaro. Sí, el trazado de Querétaro es muy dinámico y multifacético, por llamarlo de alguna forma. Sí, tenemos un óvalo y tenemos también un circuito. Además, es de mucho interés para los pilotos y de mucha exigencia esa recta en subida, que es la recta principal para llegar a la curva 1. Sí. Es donde se exige realmente al vehículo. Y donde normalmente hay encontronazos. Sí, laminazos, por llamarles de alguna forma. Sí. Después, dando de vuelta hacia la curva 2, la recta es de bajada. Es en descenso. Y entonces ahí es otro tipo de exigencia. Si a eso le sumas que tienes dos pendientes muy diferentes y lo abrasivo de la pista, del asfalto, entonces sí hay que echarle mucha ciencia, mucha mecánica a la puesta a punto, claro, para que entonces ahí el coche, digamos que pueda terminar la carrera, porque los fierros no tienen palabra de honor. Sí, eventualmente ahí hay alguna clase de complicaciones. Y bueno, vamos a asistir a esta fecha, domingo 21 de septiembre, con un antecedente muy valioso. El piloto de origen queretano, Julio Rejón, radicado allá en el Caribe mexicano, es nuestro más reciente vencedor. Se acreditó precisamente la victoria allá en el Superóvalo Potosino, y eso le dio automáticamente su clasificación a la postemporada, y ahora está intentando, por supuesto, repetir. Ya les platicaremos además de los detalles de esa cita, porque fue particularmente significativa. Sí, la victoria de Julio Rejón, pero hicieron el clásico 1-2, Julio Rejón y su hermano, también queretano, Rodrigo Rejón, algo inédito en la historia reciente de NASCAR México Series. Algo que no veíamos desde los autos neón, ¿te acuerdas de los hermanos? Pardo, Carlos, que en paz descanse, y Rubén Pardo, prácticamente ya retirado también. Sí, es correcto. Y bueno, pues ya de uno el que los dos corrieron también en NASCAR, y de hecho Carlos Pardo fue campeón de NASCAR México Series. Es correcto. Y bueno, ¿qué contar de aquellas épocas donde los campeonatos eran no como el formato de ahora, que era a más puntos durante todo el campeonato? Durante todo el calendario. Pero sin embargo, ya después de ahí de la mitad del campeonato, ya había todavía ahí algunas rivalidades muy marcadas. Y aún en las últimas fechas todavía había buenos encontronazos por llevarse el primer lugar. Así es. Hoy creo que se ha vuelto más espectacular. No se pierde la atención siempre del campeonato, de cómo va. Y hablando de estos temas históricos, sí, destacar mucho la afición queretana. Correcto. Siempre yendo al autódromo y siempre llenando de punta a punta. Así es. Nosotros vamos a aprovechar para hacer un primer paréntesis, y como ustedes ya percibieron, estamos absolutamente involucrados, imbuidos, investidos de NASCAR México Series, la semana de NASCAR México Series en Querétaro. Una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Los playoffs de NASCAR México Series llegan a Querétaro con el Gran Premio Querétaro 140. No te pierdas este espectacular evento el próximo 21 de septiembre. Consigue tus boletos en thtickets.mx. Sigue nuestras redes sociales para conocer más información sobre los playoffs. Toda la adrenalina te está esperando. Esto es NASCAR México Series.
Una cita muy particular es la que habrá de desarrollarse este domingo 21 de septiembre en las instalaciones del Ecocentro de Querétaro en ocasión de la 11ª fecha de la campaña 2025 de NASCAR México Series, con un significado definitivo para algunos de los aspirantes al título, pues es la primera ocasión en que habrá de presentarse el llamado corte de los competidores que serán relegados de sus deseos de coronarse en esta temporada. Es decir, de los 10 clasificados a la postemporada en el trazado oval de Querétaro, serán eliminados 3 de ellos, por lo cual el compromiso puede resultar definitorio para algunos de los mejores volantes de nuestro país. Sin lugar a dudas, este es otro de los grandes atractivos de la 11ª ronda de la campaña 2025 de NASCAR México Series, cuyo programa general de actividades contempla la categoría Trucks México Challenge Series y la estelar NASCAR México. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, pues vamos a la pregunta encuesta de esta noche, que es obligado una interrogante que tiene que ver con el deporte motor. Dani Suárez, ustedes saben que está corriendo en el 2025 con el equipo Trackhouse, allá en la serie NASCAR Cup. Bueno, el equipo ya anunció que va a cambiar a su alineación de pilotos. Entonces, los aficionados están intrigados. ¿Correrá Dani Suárez, el piloto regiomontano, en NASCAR Cup en el 2026? Allí denos su opinión, exprésenos su comentario, su punto de vista. ¿Usted cree que sí estará Dani Suárez en el 2026 o considera que no? Hay que recordar que Dani Suárez surgió precisamente de NASCAR México Series, ya escaló a la serie Xfinity, donde se coronó como campeón, y ahora compite con los consagrados de NASCAR Cup, la máxima categoría de autos Stock Car en el mundo, que ya estuvo también este año en nuestro país, allá en el Autódromo Internacional Hermano Rodríguez de la capital de la República. Así es que ahí está la interrogante. ¿Usted cree que Dani Suárez sí encontrará un asiento para la temporada del 2026 en NASCAR Cup? Denos su opinión. ¿Usted cree que sí o usted considera que no podrá conseguir un asiento competitivo Dani Suárez en el 2026 en NASCAR Cup? Y bueno, ese es otro tema, amigos, Pedro Gómez, porque NASCAR México Series tiene perfectamente diseñada, digamos, su escala de desarrollo. Inician con la categoría Trucks, la categoría de lo que corresponde a las camionetas, ascienden a la categoría Challenge Series y finalmente los mejores pilotos del país están en la categoría NASCAR México Series, y de ese proceso es producto precisamente el nativo de Monterrey, Nuevo León, Dani Suárez. Pedro Gómez. Que ganó algunas carreras aquí en Querétaro. Sí, sí, por supuesto. Yo recuerdo una de mucho y sí quisiera platicar de esto. Una de esas que ganó aquí en Querétaro, Dani Suárez, que entró, no sé si te acuerdas, que entró lastimado de un pie. Okay. Y que en el transcurso de la carrera por algún motivo se trozó la cabeza de la palanca de velocidades. Okay. Y entonces traía la molestia del pie y la molestia en la mano y terminó con la mano ampollada, sí, claro, porque no traía apoyo para los cambios. O sea, no tenía la cabeza que regularmente tienen las palancas de velocidad. Y entonces, y aún así con eso ganó la carrera. Eso habla de un piloto muy aguerrido, muy concentrado y muy dedicado a su vocación de correr autos. Yo quisiera con el corazón de verdad que Dani Suárez siguiera con esa inercia que trae en Estados Unidos de correr en los autos stock, pero es muy complicado. La parrilla es mucho más grande, los patrocinadores son mucho más grandes, más exigentes, y ganarte un asiento de titular en una escudería NASCAR en Estados Unidos no es nada sencillo. Para mí es mi opinión muy personal. Yo creo que en la campaña pasada tuvo la oportunidad de... Estuvo en el playoff, clasificó el año anterior al playoff. Y tuvo la oportunidad de consolidar ese asiento en la escudería. No sabemos por qué, no pasó así. Incluso ganó cuando vino aquí a México en la categoría Xfinity, ganó Xfinity. Se quedó con la bandera cuadros. Sí, claro. Y entonces ya de ahí uno no se explica por qué, pero sí la vemos muy difícil. O sea, mercadológicamente hablando tal vez, o a lo mejor algún tema de algún patrocinio, es lo que podría dejar a Dani Suárez fuera de la siguiente temporada. Yo espero realmente que alguien de otra escudería vea el esfuerzo que hizo Dani en la campaña pasada
y lo rescaten, ¿eh? Y el talento que atesora a Dani Suárez. Porque además de talento ya tiene más experiencia. Así es. Ya no es un piloto novato. Él ya tiene en su haber muchas Y carreras. ya demostró que tiene la calidad porque ya también en NASCAR Cup ha conseguido victorias. Ya tiene podios, Así efectivamente. Entonces ya no es un novato. Ya puede perfectamente entablar una comunicación con el vehículo que le pongan. Y estoy hablando de la puesta a punto. Y de la competitividad y la combatividad que todos le conocemos, de eso ni hablar, no queda duda. Bueno, pues ahí está entonces la opinión de Pedro Gómez. Exprésenos la suya. ¿Estará Dani Suárez en el 2026 en NASCAR Cup? Todos hacemos votos porque así suceda, pero usted compártanos su opinión para que podamos interactuar de manera mucho más intensa con todos ustedes. Y vamos entonces con el tema de los pilotos y una competidora que se distingue no solamente por pertenecer al género femenino, al sexo femenino, sino porque además ha logrado también un crecimiento, una progresión muy acentuada. De hecho, ha reclamado posiciones de podio y está ahora mismo entre los contendientes al título de la categoría Challenge Series. Estamos hablando de Regina Sirvent. Tuvimos oportunidad de platicar brevemente con ella en territorio potosino. Esto fue lo que nos dijo. La verdad fue una carrera un poco complicada. Sí. En prácticas estamos muy bien, tuvimos un coche muy bueno en las prácticas. Bien Sin balanceado. embargo, yo creo que la temperatura influyó o algo influyó, que desde la primera vuelta tuvimos bastantes problemas en pues poder meter el coche a la curva. Estuvimos ahí trabajando en las paradas de pits, sin embargo pues perdimos ahí un poco de ritmo. Aún así nos fue bien dentro de lo que cabe. Sí, claro. Estuvimos en posiciones dentro de los playoffs. Yo creo que vamos a estar en un quinto, sexto posición de los playoffs. Así que eso nos pone en una muy buena situación para Querétaro. Querétaro es una pista que también nos gusta bastante, así como San Luis Potosí. Así que pues vamos a buscar a quedar lo mejor posible, buscar ese podium para hacer el primer corte. Fue un fin de semana muy atípico porque realmente no pudieron ensayar ni practicar como estaba planeado originalmente, Regina. Sí, realmente la práctica fue muy temprano, entonces la temperatura hace que el coche se comporte totalmente diferente a como estaba ahorita en la carrera, que pues obviamente hacía más calor. Ayer entrenamos en la tarde, ya no había sol, de hecho fue el atardecer, la pista estaba muy fría, entonces cambió el sentimiento de ayer para hoy, de hoy para la carrera también, pero aún así vamos a seguir trabajando en ese auto número 10 de Cotex, Por Amor a Puebla, Bestia Wines y Vanilla. Muy bien, enviarle una invitación a todos los aficionados en Querétaro, que nadie falte, Regina, domingo 21 de septiembre en el Ecocentro a apoyar el auto número 10. Claro que sí, amigos, los voy a estar esperando, ya saben, el auto número 10, el 21 de septiembre en Querétaro. Nos vemos por segunda vez, me va a dar mucho gusto saludarlos por allá y échenle galleta. Bueno, pues allí están las expresiones y la invitación también de Regina Sirvent, que nadie se pierda la carrera 11ª de la campaña NASCAR México Series en Querétaro. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Los playoffs de NASCAR México Series llegan a Querétaro con el Gran Premio Querétaro 140. No te pierdas este espectacular evento el próximo 21 de septiembre. Consigue tus boletos en thtickets.mx. Sigue nuestras redes sociales para conocer más información sobre los playoffs. Toda la adrenalina te está esperando. Esto es NASCAR México Series. Millares de voces coreaban su nombre, los aplausos de aliento resonaban por todo el Estadio Nacional de Tokio y allí el saltador de pértiga se alistaba para intentar una marca realmente impensable. Desde la época en que el ucraniano Sergei Pupka convirtió a esta disciplina en uno de los mayores espectáculos del deporte internacional, nadie se había aventurado más allá de los 6 metros de altura. Esa dimensión hace mucho que fue superada ampliamente por Armand Duplantis, el atleta que representa a Suecia en el marco del Campeonato Mundial de Atletismo efectuado en territorio nipón. 6 metros y 30 centímetros ha sido la altura alcanzada por Mondo Duplantis, con lo cual no solamente ganó la medalla de oro y el título absoluto, sino que además estableció un nuevo récord mundial en la especialidad de salto con garrocha, donde solamente los valientes se atreven.
Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues vamos con lo que corresponde a la actualización de la pregunta encuesta de esta noche, que es relativamente sencilla. ¿Estará Dani Suárez en la temporada 2026 de NASCAR Cup? Hay que recordar que el equipo con el que aún milita, Trackhouse, ya anunció que va a cambiar su alineación de volantes para la siguiente temporada, de tal manera que Dani Suárez ha quedado, podríamos decir, allí en la incertidumbre. Bueno, pues por lo pronto el 60% opinan que sí, que Dani Suárez, el de Monterrey, va a estar en la campaña 2026 de NASCAR Cup allá en los Estados Unidos, y el 40% se muestran un poquito más incrédulos. Continúen comunicándose con nosotros, 720-214-2537, mándenos un WhatsApp, y si ya nos acompaña en la transmisión a través de las redes sociales, por esa vía también entre en contacto con nosotros y háganos saber su opinión. Bueno, Pedro Gómez, como ustedes pudieron apreciar, observar, llegó muy nostálgico, se empezó a acordar del autódromo en Saldarriaga, de las categorías también de autos stock en México, y ahorita se acaba de recordar, le acaba de llegar a la memoria que con ese número 10 de Regina Sirvent, un piloto queretano, Oscar Peralta, se convirtió en el primer vencedor de la categoría Challenge Series en el campeonato de NASCAR México Series. Y esto ya está en los libros de historia de NASCAR México Series. Un piloto queretano inauguró los triunfos en esa categoría Challenge. Sí, claro, me acuerdo muchísimo de esa carrera incluso. Fue una fiesta total en la tribuna, la gente estábamos volcados. La algarabía. Sí, claro, con el triunfo del buen Oscar, a quien le mandamos un muy caluroso saludo, piloto del auto número 10, y su hermano Carlos, con el número 7. Con el número 7, que también estaban en el mismo equipo, en la misma escudería. Sí. También hizo un muy buen papel, pero pues Oscar fue el que se llevó ahí la bandera a cuadros aquel fin de semana histórico, como bien comentas. Bueno, pues eso significa obviamente que Querétaro tiene ya un sitio muy trascendente en la historia de NASCAR México Series. Y en esa misma categoría de Challenge Series, bueno, pues un joven piloto capitalino, Giancarlo Becchi, también estuvo en el podio allá en San Luis Potosí. No contó con el triunfo que él había estado buscando, pero esos puntos le han resultado muy valiosos, lo cual vamos a constatar en unos minutos más cuando vayamos al reporte de orden estadístico. Por lo pronto, esto fue lo que nos dijo Giancarlo Becchi. Bueno, claro, parecía buena, ¿no? Realmente estar en el podium, pero pues creo que el coche no piensa lo mismo, está todo golpeado, todos venían chocando, venían haciendo un desmadre ahí, pero bueno, nada, cerramos en el podium, hacemos buenos puntos para mantenernos en los playoffs, y así es que vamos para adelante, contentos al final de estar aquí, y pues nada, ahora nos vemos en Querétaro, vamos por esa primera posición otra vez. Agradecer otra vez a los aficionados potosinos, Giancarlo, que hicieron una gran entrada, confirmando que San Luis es tierra de NASCAR México Series. Claro, siempre encantado de ver aquí el lleno total de San Luis, ver toda la afición cómo se junta y pues saber que les gusta esto y que vienen porque de verdad es afición, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos por venir, gracias a todos por apoyar y nos vemos en la próxima. Bueno, pues ahí están las expresiones de Giancarlo Becchi, el joven piloto capitalino, y prueba inequívoca de que el crecimiento, la proyección, la exposición de NASCAR México Series también ha venido teniendo podríamos decir, un tono muy acentuado. Es la participación del tejano Helio Mesa, que debutó la temporada anterior en la categoría Trucks, ascendió a la categoría Challenge Series y ya está en la postemporada. Platicamos muy brevemente con él allá en el Superóvalo Potosino. Esto fue lo que nos dijo el radicado en Houston, Texas, Helio Mesa. Sí, fue una carrera muy difícil aquí en San Luis, pero quedamos en segundo, pues es un buen resultado con all the chaos that there was, pero estoy muy contento con el segundo hoy y pues sí. Hay que ir a Querétaro a la segunda cita del playoff. Sí, tenemos un buen pace en Querétaro, estoy, como se dice, viendo a esta carrera y pues vamos con todo para ganar otra vez, pero también buen points
buen stay aquí en San Luis y vamos por hacer otra vez en Querétaro. Bueno, ahí está la muestra palpable, inequívoca, amigos, Pedro Gómez, de que NASCAR México Series también comienza a interesar en otras geografías y en otras latitudes con pilotos tan talentosos como Helio Mesa. Pedro Gómez. Correcto, y sobre todo en San Luis Potosí, que también la afición... Es un óvalo muy complicado, ¿eh? Sí, Sí. Y la afición al automovilismo también sí. es grande en San Sí, Luis, ¿cómo sí, no? sí. Saludos a nuestros amigos de San Luis Potosí, aquí los vecinos de la 57, Sí, sí, sí. que también son muy conocedores. sí, y muy avesados al tema del automovilismo, ¿eh? Sí, De sí, verdad sí. que sí. Y buenos pilotos también ahí en San Además, Luis. y de esos vamos a estar platicando. ¿Vamos a la pausa, productor? Bueno, pues vamos a hacer un breve paréntesis y regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Como dijo Regina Sirve. Los playoffs de NASCAR México Series llegan a Querétaro con el Gran Premio Querétaro 140. No te pierdas este espectacular evento el próximo 21 de septiembre. Consigue tus boletos en thtickets.mx. Sigue nuestras redes sociales para conocer más información sobre los playoffs. Toda la adrenalina te está esperando. Esto es NASCAR México Series. 14 victorias individuales en lo que llevamos de la temporada 2025 del ciclismo para profesionales en el Orbe es una buena carta de presentación para confirmar el concurso del pedalista mexicano Isaac del Toro en el Campeonato Mundial de la disciplina. Isaac del Toro portará los colores de México en la cita que arranca el próximo 21 de septiembre en Ruanda, país sede del certamen mundialista que reunirá a lo más granado de este deporte en el planeta. En estas circunstancias, el nativo de Ensenada, Baja California, deberá antagonizar con varios de sus coequiperos en la formación de los Emiratos Árabes Unidos, principalmente con el campeón reinante Tadej Pogačar. Señalado como el mejor ciclista de esta época, el esloveno es el líder del equipo donde milita el mexicano, pero curiosamente ahora deberán batallar el uno contra el otro en la prueba de ruta del Campeonato Mundial de Ciclismo. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues vamos a la actualización a ver si se han movido, con qué tanto dinamismo los porcentajes de la pregunta encuesta de esta noche. ¿Estará corriendo el de Monterrey, Nuevo León, Dani Suárez en NASCAR Cup en el 2026? Bueno, pues crece la opinión de que sí, de que Dani Suárez va a conseguir un asiento valioso para la temporada del 2026. El 65% opinan que sí, el 35% se mantienen en el escepticismo y dicen que no. Continúen comunicándose con nosotros, 720-214-2537. Envíenos a este número un mensaje de WhatsApp. Y si ya nos hace la gentileza de estar acompañándonos en las redes sociales, bueno, pues por esa vía háganos saber su opinión. Vamos entonces ahora a presentarles un segmento de la breve conversación que tuvimos oportunidad de realizar con Diego Ortiz, un jovencito que también viene en esa curva de desarrollo. Ya estuvo en la categoría Trucks México, ya se tituló, consiguió muchas victorias, ascendió a la categoría Challenge Series, ya triunfó en esa categoría en Querétaro y ahora también ha estado como gran protagonista allá en el Superóvalo Potosino. Esto fue lo que nos dijo el joven originario de Ciudad de México, Diego Ortiz. Sí, fue una carrera muy complicada en general, un fin de semana muy complicado para todos nosotros, el equipo de HO, muy contento de lo que acabamos de lograr. Como dices, una carrera súper complicada, donde no teníamos tanto ritmo, pero pues bueno, supimos administrarlo y trabajar muy fundamentalmente para estar aquí. No hay mejor manera de comenzar la postemporada que con una bandera a cuadros, Diego. Sí, yo creo que fue la carrera más complicada de la temporada hasta ahora, mucho calor, tuvimos problemas con los frenos, entonces pues bueno, estuvimos a nada de perder la vuelta, pero al estar tan concentrados durante tanto tiempo, creo que fue lo que nos pagó esta carrera. Bueno, viene el primer corte en Querétaro y ahí tienes que también conseguir un buen resultado, Diego. Sí, nos llevamos la fecha pasada en Querétaro un podio, entonces pues bueno, creo que nos puede ir bastante bien.
Bueno, pues ahí están las expresiones de Diego Ortiz, que este es otro de los elementos, Pedro, amigos que nos acompañan, esta categoría Challenge Series, que inició con un predominio de pilotos veteranos, y lo decimos con todo el afecto y todo el respeto que nos merece Oscar Peralta. Bueno, comenzaron a ser desplazados por distintas camadas, por diferentes grupos, diversas generaciones de pilotos muy jóvenes, y hoy hay pilotos francamente que no alcanzan ni la mayoría de edad, pero que ya están siendo protagonistas en la categoría Challenge Series. Pedro Gómez. Como necesariamente tiene que ser. Digo, la verdad es que los chavos ahora vienen con otro chip, vienen con otro ADN cuando de automovilismo se trata, y le pegan con bastante al fierro, ¿eh? O sea, la verdad es que yo he visto, carreras de muchos chavos que han debutado. Uno de ellos, yo me acuerdo muchísimo, pues el hijo de Oscar Peralta, Oscar Peralta Jr. Sí, Junior, sí, claro. Sí, claro, que también empezó... Que sería Oscar Peralta Junior tercero. Tercero. Sí, ¿no? Es correcto. Sí. Porque además tú tuviste excelente trato con don Oscar. Con don Oscar Peralta. Con don Oscar Peralta Navarrete. Después con Oscar Peralta Cázares. Y ahora con Oscar Peralta Jr., tercero. Muy bien. Correcto, sí. Y los tres muy buenos pilotos, Los tres porque muy don Oscar pilotos. También era muy hábil para la conducción deportiva. Sí, alguna vez echó también ahí un palomazo en el autódromo. En la carrera de celebridades, y la ganó. Sí. Y la ganó, sí, así es. Es correcto, sí. Ya no quiero hacer más recuerdo porque van a pensar que ya estamos un poquito grandes. Sí. Pero la verdad es que en todo este camino de la NASCAR en México nos han tocado vivir experiencias muy afortunadas, desde ver consolidarse a pilotos muy grandes y también de ver nacer a otros que venían empujando, ¿no? También recuerdo a Regina Sirven cuando apenas empezaba. Sí, que también corrió en las camionetas. Ajá. Y que también ganó en Querétaro en las camionetas. Sí, es correcto, Regina y todos Sirven. La recordábamos con su auto Rosita. Sí, claro. Sí. Y ahora ya la veo ya más consolidada como piloto, ¿no? Entonces, la verdad es que sí es muy grato ver esta evolución que necesariamente se tiene que dar dentro del automovilismo. Y hablando de esa evolución, fíjate, hace algún par de días me encontré una entrevista que le hicieron a Checo Pérez cuando corría los karts y que en esa época tenía 11 años. Bueno, yo les voy a presentar un documento porque es el que tú te refieres, lo hizo Jorge Kecklin, el que en aquel entonces narraba para ESPN las carreras de la serie IndyCar y que bautizó a Adrián Fernández como el cuate. Adrián Fernández, un saludo a Jorge Kecklin, con quien hemos tenido oportunidad de compartir en diversas oportunidades el micrófono, narrando distintos eventos estrictamente de velocidad. Nosotros tuvimos la oportunidad, la ocasión, la fortuna, Marcelo Asaf, le envío un saludo a mi querido Marcelo, de hacer esa entrevista con Checo Pérez en el Autódromo Moisés Solana de Pachuca Hidalgo, cuando Checo tenía apenas 8 años de edad. Habían realizado una carrera de exhibición de karts y Checo Pérez se quedó con el primer lugar, y Marcelo Asaf, mi querido amigo allá en la capital del país, y un servidor, le hicimos esa entrevista a Checo Pérez. Y además dijo al final de la entrevista, grábense bien este nombre. Sí. Fue muy atinado ese comentario. Sí, claro, grábense bien este nombre. Tiene 8 años y le pega al cara a 300 kilómetros por hora. Dice, Checo Pérez. ¿Cómo te llamas? Sergio Pérez, contestó. ¿Y cómo te dicen? Checo. Ah, bueno, grábense el nombre. Sí. Checo Pérez. Y sí, la verdad, vaticinó algo que era visto, que iba a terminar en trascendiendo en una muy buena historia. Correcto. Hacemos una pausa. Regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Los playoffs de NASCAR México Series llegan a Querétaro con el Gran Premio Querétaro 140. No te pierdas este espectacular evento el próximo 21 de septiembre. Consigue tus boletos en thtickets.mx. Sigue nuestras redes sociales para conocer más información sobre los playoffs. Toda la adrenalina te está esperando. Esto es NASCAR México Series. Desde antes del comienzo del calendario puntuable del Campeonato Mundial de Rallys de Velocidad, el volante galo Sébastien Ogier había anunciado que no tomaría parte en todas las pruebas, sino solamente en justas seleccionadas con mucha antelación. Pero la diosa Fortuna le ha sonreído y ahora se encuentra ante la enorme posibilidad de, sin pretenderlo, alcanzar un 9º trofeo absoluto del llamado WRC.
Restan 3 pruebas de la campaña y Sebastián Ogier ha trepado al liderato de la clasificación general de pilotos gracias a sus victorias consecutivas en Paraguay, además de Chile. Volante de época que sin buscarlo puede terminar la temporada del 2025 sumando una nueva corona mundial en el realismo de velocidad, restando solamente 3 capítulos para completar el calendario oficial. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues vamos con la actualización de la pregunta encuesta de esta noche. Los aficionados estaban o se mantienen intrigados. ¿Estará Dani Suárez en un auto competitivo para la campaña del 2026 en NASCAR Cup? Bueno, crece la confianza. El 72% opinan que sí, que Dani Suárez va a estar, por supuesto, en NASCAR Cup en la temporada del 2026, y los escépticos se van diluyendo, el 28% dicen que no. Bueno, continúen comunicándose con nosotros y de antemano gracias por permitirnos esta interactuación con todos ustedes. Bueno, pues vamos con lo que sucedió con los pilotos de la categoría estelar. Max Gutiérrez, que les comento muy rápidamente, tuvo una infección estomacal tremenda durante todo ese fin de semana. Incluso, pues no está mal que lo comente en términos de reconocer el enorme esfuerzo casi sobrehumano que tuvo que realizar Max Gutiérrez, completamente deshidratado, incluso vomitó dentro del habitáculo mientras se desarrollaba la competencia y aún en esas condiciones consigue posición de podio. Esto fue lo que nos dijo Max Gutiérrez allá en la capital potosina. Así es, fue la verdad es que una de las carreras más pesadas que he tenido todo el fin de semana. Sufrí de una, me intoxiqué por comida y la verdad es que ahora sí me pongo a pensar, no todo lo que sufren otros pilotos y así, la pasé extremadamente mal, pero aún así sacamos el número 23 de Canels, Logitech, Laboratorios Tequi, Bizarro, bueno, de la mejor manera. Esto es un poco de lo que yo puedo agradecer a todos los patrocinadores, al equipo por todo el trabajo que hacen. Bueno, pues ahí está lo que expresó Max Gutiérrez y vamos entonces al episodio absolutamente inédito y por ello, en consecuencia, histórico para NASCAR México Series. Rodrigo Rejón. Rodrigo, que es un piloto que ha venido madurando muy bien, que ha tomado decisiones muy audaces, pero que le han brindado dividendos. Bueno, trabajó perfectamente en tándem con su hermano y Rodrigo Rejón estuvo en el podio allá en el Superóvalo potosino. Esto fue lo que nos dijo el piloto queretano. Sí, pues la verdad es que la pista estaba muy patinosa en las arrancadas. No bajamos la guardia para calentar nuestras ruedas antes de arrancar. Fue una carrera sumamente difícil, llegamos a perder hasta 2 vueltas, nos quitamos 2 vueltas de encima y estamos en el podio. Pudimos pelearla, la verdad, decidimos proteger a mi carnal el Julio porque primero son los playoffs, nosotros lamentablemente estamos fuera, pero gracias. Neta que la vida a veces te regresa lo que uno se merece. Gracias a todos, espero que hayan disfrutado de este final tan fregón. Bueno, viene la cita en Querétaro. Sí, así es, viene la cita en Querétaro, mi carrera de casa donde yo nací. Así que, pues nada, espero que sigan apoyando al Rayito McQueen 95. ¡Cuchao! No podía ser de otra manera, absolutamente exultante Rodrigo Rejón por ese resultado cuando era impensable, estando a mitad de la carrera 2 vueltas atrás, que alcanzara un sitio de podio. Y por supuesto, como decimos usted y yo coloquialmente, la cereza del pastel, la victoria del queretano Julio Rejón, encabezando el clásico 1-2. Esto fue lo que nos dijo Julio Rejón luego de acreditarse la bandera a cuadros allá en el Superóvalo potosino. Sin ninguna duda vamos a pelear por el campeonato. Nos había quedado de ver un poquito la fecha 1 donde lideramos todas las vueltas. Sí. Pero bueno, aquí está la victoria. Vamos a pelear con todo la segunda fecha. Y gracias a toda la gente que se dio cita. Los amo. Gracias por apoyar al 55. Adquiere un significado muy particular porque te va a acompañar en el podio. Tu hermano Rodrigo Rejón también viene al podio.
Sí, sin lugar a dudas, habíamos hecho 1-2 en la categoría Challenge, pero nada como la consagración en NASCAR México. Qué mejor que me acompañe mi hermano para celebrar el comienzo de los playoffs. Bueno, viene la cita en Querétaro, que desde luego para ti también tiene un significado particular, Julio. Sí, vamos a casa, casa del GGG Racing Team. Ahí los esperamos a todos. Vamos a también competir por la victoria, así que no se lo pierdan. Bueno, pues ahí está Julio Rejón con ese antecedente. Pedro Gómez, nadie debe estar ausente el próximo domingo en el Ecocentro de Querétaro para intentar observar que se repite este resultado, lo cual sería extraordinario. Los pilotos queretanos encabezando la postemporada de NASCAR México Series. No, además, pachangón que se iba a armar en el autódromo. Sí, sí, sí. La verdad es que sí, es muy padre ver ganar a un queretano. Ya hemos tenido la fortuna de verlo antes. Esos episodios. Y la verdad es que ha sido muy gratificante y muy congratulante para todo el mundo. No la van a tener fácil. No, así es. Porque los laminazos aquí sí se ponen sabrosos. Sí. Ahora, el tema de los playoffs, pues sí le pone otro ingrediente extra de nerviosismo. Sí, correcto. Porque como lo comentábamos al principio de la transmisión, hay 3 que se van a quedar afuera. Sí. Y los que van a la cabeza tienen que procurar no descender demasiado en puntos. Correcto. Y terminar en buenas posiciones. Para ir preservando su posibilidad de aspirar al título. Y ya lo dijimos, los fierros no tienen palabra de honor, eso es una. Y la otra, todo puede pasar en Querétaro hasta que quedes fuera por un tema mecánico o por un laminazo. Sí, porque además en NASCAR es muy común que aunque no seas el responsable del incidente, si te encuentras a un auto atravesado a mitad de la curva y no tienes a dónde ir, finalmente el contacto en alguna ocasión puede ser inevitable. Y en esa curva ascendente que es la recta, en esa recta ascendente que es la 1, Sí, la principal, la recta principal, donde sí. está todo el graderío, Sí. hemos visto rebases de hasta 3 coches. Sí, de tres lado a lado. Es correcto. Three-way, como le dicen los norteamericanos. Y cuando llegan a la curva número 1, ahí viene el tema, porque si no, efectivamente, si no trazan bien la curva, como es una curva plana, así es, terminas en el muro, frente a la tribuna, ¿no? Es correcto, seguro. Muy bien, nosotros aprovechamos para hacer una pausa y regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Los playoffs de NASCAR México Series llegan a Querétaro con el Gran Premio Querétaro 140. No te pierdas este espectacular evento el próximo 21 de septiembre. Consigue tus boletos en thtickets.mx. Sigue nuestras redes sociales para conocer más información sobre los playoffs. Toda la adrenalina te está esperando. Esto es NASCAR México Series. Desde antes de llegar al meridiano de la temporada 2025, el equipo estadounidense Trackhouse, donde alinea el regiomontano Dani Suárez, anunció que su formación cambiará de competidores para la siguiente campaña de NASCAR Cup. Esta decisión dejaba en entredicho las posibilidades de que el mexicano Daniel Suárez contara con un auto suficientemente competitivo para la temporada del 2026. No obstante ello, en los días recientes da la impresión de que las cosas comienzan a presentarse más favorables para el volante mexicano, que toma parte en la mejor serie de autos stock en el mundo. Sin poder precisar aún el nombre de su nuevo equipo, Dani Suárez ha podido comentar a diversos medios de comunicación que su expectativa es contar con una buena unidad para la siguiente temporada y que este objetivo está a punto de materializarse. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues vamos con la conclusión de la pregunta encuesta de esta noche. ¿Contará Dani Suárez, el piloto originario de la Sultana del Norte, con un auto para la campaña del 2026 de NASCAR Cup? El 75% dicen que sí, que Dani Suárez estará allá, y el 25% han opinado que no. Particularmente estoy casi convencido de que en los días que se avecinan habrá un anuncio oficial para confirmar que Dani Suárez estará en un equipo suficientemente competitivo para la temporada del 2026, pero no adelantemos vísperas, vamos a estar muy pendientes de esta circunstancia. Y Pedro Gómez, bueno, tú ya citaste que también te inclinas por pensar que Dani Suárez va a estar allí, ¿no? Sí, tiene que. O sea, la verdad es que
la competitividad y el profesionalismo que ha demostrado Dani en los óvalos norteamericanos, en esta máxima categoría en la serie en NASCAR, debe tener una recompensa todo ese trabajo. Yo estoy prácticamente seguro que sí debe conseguir un lugar. No dudo que las otras escuderías no hayan visto el desempeño de Dani Suárez en las distintas carreras, y estoy muy seguro de que ese espíritu que él siempre demuestra dentro y fuera del óvalo es lo que le va a llevar seguramente a tener un asiento muy importante el próximo año en la temporada que viene. Bueno, pues ojalá esté profetizando Pedro Gómez. Corresponder a sus saludos, Irma Caballero, nuestra estimada reportera, un saludo y gracias por estar acompañándonos. Si el creador no dispone otra cosa, nos vemos el domingo, por supuesto, allá en el Ecocentro de Querétaro. Rafael Gallardo también entró en contacto, muchas gracias. José Racing, un saludo también. Beto Ayala, que es infaltable desde luego. DJ Mike también nos está acompañando. Mike Chávez también un saludo. Rafa Girón, bueno, no sé si Rafa sea originario o radicado en Zacatecas, le mandamos un saludo a Tavo Girón, por supuesto el padre de Mateo Girón, que es el líder de la categoría Trucks, de lo cual estaremos platicando también el día de mañana. Benito González, Benito, no vayas a faltar, porque al CRB ya te pusimos como 5 inasistencias y no te he reportado. De Arturo López también entró en contacto con nosotros, muchas gracias. Vamos entonces con el reporte de orden estadístico. Aquí está la categoría Challenge Series. El gráfico es de la autoría de nuestro buen amigo Jesús González Díaz, el mejor editor de las publicaciones comprometidas, destinadas, siempre identificadas con el deporte motor. El gráfico es de su autoría y va a aparecer, lo estamos presentando como un adelanto, en el programa oficial de NASCAR México Series en Querétaro el próximo domingo. Aquí está, dice: de 11 quedarán solamente 7 pilotos. Tiene razón, no van a ser 3 los eliminados en la categoría Challenge, en Challenge Series. En NASCAR México Series sí serán 3, pero en Challenge Series serán 4. Así es que vamos a ver quiénes son los que están más comprometidos o quiénes son los que están relativamente relajados. Diego Ortiz tiene 1052 puntos, está en el primer sitio. Helio Mesa, el campeón de la temporada regular, tiene 1050 puntos. Giancarlo Becchi, 1042 unidades. El poblano Santino Zanella tiene 1034 puntos. Alonso Salinas, radicado en Querétaro, estudiante de la Universidad Anáhuac, tiene 1032 puntos. Víctor Barrales, el potosino, tiene 1030 puntos. Coque de la Parra, el capitalino, 1029. Y aquí empieza la situación más complicada. Regina Sirvent en el 8º puesto, 1029 unidades. Esteban Rodríguez, el capitalino, 1027. Santos Zanella, 1025 puntos, el poblano en la 10ª colocación. Y Eliud Treviño en la 11ª colocación con 1023 puntos. Si nos vamos por una estricta lógica, muy comprometidos están Eliud Treviño, Santos Zanella, Esteban Rodríguez y Regina Sirvent, pero no son demasiados los puntos respecto de quien marcha en 7º, 6º y 5º lugar, de tal manera que la combinación de resultados podría entregarnos nombres distintos entre los que podrían quedar eliminados. Pedro Gómez. Bastante pegadito, tienes toda la razón, incluso a partir del 5º están bastante pegados todos. Digo, la verdad es que este campeonato se puede decidir en cualquier momento. Sí. Está muy peleada la tabla. Qué bueno, porque eso va a hablar de que en Querétaro va a haber una carrera de muy alta competencia. Sí, correcto. Por lo menos lo que estamos viendo en este momento en la categoría Challenge, ¿no? Y en la Challenge. Sí. Y la verdad, yo no quisiera que Regina Sirvent se quedara fuera, porque ha sido de esas carreras, de esas trayectorias en ascenso, sí. Desde que estaba más chavita, sí. Y ahora que ya la vemos convertida ya en una estelar de Challenge. Yo quisiera que Regina se quedara ahí peleando ese playoff, que siguiera adelante, pero sí va a estar bastante complicado por lo que se ve. Bueno, pues vayan haciendo ustedes sus pronósticos, ahí están, del 11 al primero,
4 de ellos van a quedar eliminados, así es que tiene una enorme importancia la carrera del próximo domingo en el Ecocentro de Querétaro. Pues no resta tiempo más que para despedirnos. Pedro Gómez, gracias, nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Así será, y el domingo pues ahí nos vemos todos al Autódromo de Querétaro. Correcto, les recordamos que el día de mañana tenemos también invitados especiales y además vamos a revisar también el renglón estadístico de la categoría NASCAR México Series. Aquí está, domingo 21 de septiembre, Autódromo Ecocentro de la entidad queretana. Gracias a Pedro Gómez, pero sobre todo, gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Se despide de ustedes Ed Martínez, quien les espera el día de mañana en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Hasta entonces.